Era el 1 de octubre. Una brisa fresca de otoño flotaba en el aire. Se sentía el otoño, mi estación favorita. Era el primer otoño que mi novio, César, y yo íbamos a pasar juntos en nuestra nueva casa. Quería sorprender a César decorando la casa con temática otoñal y de Halloween antes de que llegara del trabajo un día. Pensé que sería lindo. Compré algunas cosas en un Coppel cercano y en otras tiendas, y también busqué en diferentes aplicaciones y sitios web, sobre todo en Facebook Marketplace. Simplemente escribí, decoraciones de otoño, y una publicación realmente me llamó la atención. Era la foto de un gran contenedor de plástico verde que contenía un montón de adornos otoñales. Hice clic en él para obtener más detalles y más o menos decía que todo debía irse. Contenedor entero de decoraciones con temática otoñal en venta a bajo precio. El precio era de solo $300. Era una ganga si ese contenedor enorme estaba lleno de decoraciones. Al final del anuncio, también decía, vendo otras cosas, vaciando la casa, todo debe irse. Consulta mi perfil. Así que hice clic en su perfil y miré algunas de las otras publicaciones que tenía. Había una extraña variedad de cosas que este tipo estaba vendiendo. Un iPhone supuestamente nuevo por $1,400, algunas prendas de vestir de mujer y adornos navideños. Había otras cosas, pero no las revisé todas. El perfil en sí era bastante discreto. Todo era privado. El nombre del hombre era Camilo y su foto de perfil era un primer plano de una gorra de camionero gris, pero su rostro estaba cubierto por la visera de la gorra. La foto de portada era una foto borrosa de un lago. Envié un mensaje al perfil y respondió al instante. Le pregunté qué tipo de decoraciones había en el contenedor y me dijo que de todo tipo. Vajilla, decoración de exteriores, etc. Así que, emocionada, le dije al hombre que iría a buscarlas ese mismo día si estaba disponible. Me confirmó que estaría por allí más tarde, cerca de las 9 de la noche, que era cuando salía del trabajo. Me envió una dirección. Busqué la dirección en Google Maps Street View. No estaba en la mejor colonia, sinceramente, pero la casa parecía completamente normal. 2 coches en la entrada, y según la foto de Street View, el césped estaba bien cuidado, así que accedí a reunirme con él. Le pedí a mi amiga Sofía que me acompañara por seguridad. Fui a recoger a Sofía al otro lado de la ciudad y nos dirigimos a casa de este tal Camilo. Era un viaje de media hora. Sofía y yo tuvimos tiempo de ponernos al día durante el trayecto. Cuando salimos de la carretera principal para entrar en la colonia donde estaba la casa, Sofía empezó a bromear sobre lo cutre que era la zona. Digo bromear porque sé que lo decía en parte para ser graciosa y quitarle hierro al asunto, pero también porque todo el mundo sabe que no es la mejor colonia. Sin embargo, estaba oscuro, así que, sinceramente, no vimos mucho más allá de las farolas, los semáforos y algunas fachadas de tiendas. Al acercarnos, vi cómo la pantalla de mi teléfono se encendía al vibrar en el soporte del coche. En el siguiente semáforo, revisé mi teléfono y vi que eran mensajes de Camilo en Messenger. Decía, cuando lleguen, pueden entrar directamente. Se lo enseñé a Sofía y me dijo, ¿qué demonios? Ambas coincidimos en que eso era un poco incómodo y que tocaríamos el timbre de todas formas. Llegamos a la casa, y sorprendentemente, no había coches en la entrada. Sin embargo, había luces tenues encendidas en la casa que apenas se veían a través de las persianas cerradas de las ventanas. Le respondí a Camilo por mensaje, ya estamos aquí, ¿puedes venir a la puerta? Sofía y yo observamos la casa mientras esperaba una respuesta y entonces ambas nos dimos cuenta en el mismo instante de que en una de las ventanas las persianas se movían ligeramente, lo que indicaba que alguien nos estaba observando a través de ellas. Entonces, tan rápido como lo notamos, la abertura de las persianas se cerró. Unos segundos después, la puerta principal se abrió y Camilo me respondió diciendo, estoy en la puerta, pueden pasar. Era una situación un poco inquietante, y me alegré de haber traído a Sofía.
Las dos salimos de mi coche y nos acercamos a la puerta principal. Antes de acercarnos demasiado, llamé a Camilo por su nombre un par de veces, pero no obtuve respuesta. Sofía susurró que deberíamos irnos. Di unos pasos más y dije, Camilo, una vez más muy alto, pero no hubo respuesta. Me giré y susurré, vámonos, y empezamos a caminar de vuelta al coche, cuando de repente oí a un tipo decir, sí, estoy aquí adentro. Nos giramos y vimos a un hombre en la puerta, pero solo la mitad de él, como asomando solo la mitad de su cuerpo por la puerta. Nos hizo señas para que entráramos. Sofía y yo, con cautela, nos dimos la vuelta y empezamos a caminar de nuevo hacia la puerta. A medida que me acercaba, abrió la puerta por completo, pero luego también se apartó de la vista. Subimos las escaleras y entramos en la casa manteniendo la puerta principal abierta, y enseguida nos golpeó un fuerte olor, como ese olor de la casa de una persona mayor mezclado con algo muy desagradable. Oímos pasos rápidos y fuertes que se alejaban hacia otra habitación, seguidos de su voz que decía, está aquí dentro, vengan. Su voz era extrañamente grave, intimidante. Me aseguré de que Sofía estuviera a mi lado antes de entrar en la habitación contigua. Nos encontramos con una visión muy extraña. Una sala de estar débilmente iluminada con una alfombra roja rosada deprimente y muebles que parecían realmente viejos. Pero el olor en esta habitación era pútrido. Olía a muerte de verdad. En medio de la habitación había un contenedor rojo con una tapa verde encima. El tal Camilo estaba de pie justo encima del contenedor. Esta fue la primera vez que pude ver bien al hombre y no tenía un aspecto amistoso. Me invitó a acercarme para abrir el contenedor. Tomé nota del hecho de que este contenedor no era del mismo color que el contenedor verde que aparecía en la foto del anuncio de Facebook. También tenía una forma completamente diferente, por lo que parecía. Le pedí que lo abriera él mismo y me dijo, bueno, no eres divertida. Ese comentario ya hizo que Sofía y yo retrocediéramos en dirección a la puerta principal. Pero cuando levantó la tapa del contenedor y nos llegó de repente otro olor pútrido, nos giramos hacia la puerta y salimos corriendo sin mirar atrás hasta que llegamos al coche. Sofía no dejaba de decirme que me diera prisa. Para cuando arranqué el coche, todo lo que sé es que la puerta principal de la casa ya estaba cerrada. No sé si nos estaba observando de nuevo por la ventana. Nos fuimos muy rápido. Nunca llegamos a ver lo que había en ese contenedor. Pero definitivamente no eran decoraciones. Después de contarle a César todo esto, me preguntó por la dirección del lugar y le dije que no fuera. Me aseguró que no lo haría, que solo quería buscar la casa, así que se la di. Al día siguiente, volvió a casa más tarde de lo habitual del trabajo y me dijo que se había pasado por la casa y que una señora mayor le había abierto la puerta, insistiendo en que vivía sola. Él sabía que yo no mentía, porque le enseñé todos los mensajes de Facebook con el tipo, que incluían la dirección. Al consultar los registros de esa dirección, figura como propietaria una mujer de unos 60 años. Fue una experiencia increíblemente perturbadora e inexplicable. De ahora en adelante, cuando compre cosas por internet, evitaré ir a casa de la gente. Era 2019 cuando esto sucedió. Lo recuerdo específicamente porque fue el año en que vivía solo en Asheville, Carolina del Norte. Me mudé allí por un trabajo temporal, y fue la excusa perfecta para vivir solo por primera vez. Tenía 22 años y recién salía de la universidad. Conseguí un apartamento en el centro. Podía ir caminando a casi todos lados, pero también tenía mi coche para cuando quería explorar los alrededores o salir de la ciudad. Lo que me encantaba de Asheville y de Carolina del Norte en general era la enorme cantidad de rutas de senderismo. Había recorrido muchas por la ciudad, pero una que no había visitado era el bosque estatal DuPont. Un miércoles de octubre, decidí ir. El viaje era de poco menos de una hora. Las hojas empezaban a cambiar de color y era el momento perfecto para una caminata.
No tenía trabajo ese día, como era día laboral para todos los demás, significaba que probablemente tendría los senderos para mí solo. Llegué al aparcamiento del parque y encontré donde empezaba uno de los senderos. Caminé un rato y el sendero era sereno. Era el único allí ese día. Era un día nublado, y había estado lloviendo mucho esa semana, lo que era una razón más para ir, ya que el sendero conducía a unas bonitas cascadas llamadas Triple Falls y Ick Falls, y las cascadas serían más impresionantes después de unos días de lluvia. Solo tuve que caminar unos 600 metros antes de llegar a las Triple Falls, que eran un espectáculo realmente genial. Un dato curioso, una escena de los Juegos del Hambre se filmó en esta cascada. Tomé algunos vídeos y fotos mientras me sentaba en una roca un rato. Noté a una mujer en el bosque, en el sendero. Me estaba mirando. La saludé con la mano, tratando de ser amable. Entonces ella simplemente se dio la vuelta y caminó lentamente hacia lo profundo del bosque hasta que la perdí de vista. No le di mayor importancia. De todas formas, todavía no estaba cansado. Literalmente, acababa de empezar la caminata, así que no me senté mucho tiempo. Me levanté y volví al sendero. No quería intentar escalar las rocas de la cascada porque estaban increíblemente resbaladizas. Seguí ascendiendo por el sendero y finalmente llegué al punto más alto de las cataratas, llamado Ick Falls. Tomé algunos vídeos y fotos más aquí y me senté en otra roca seca por un rato. Juro que sentí una sensación de déjà vu cuando volví a ver a esa mujer en el bosque junto al sendero. Una vez más me estaba mirando fijamente. Esta vez no la saludé. En lugar de eso, miré mi teléfono fingiendo no darme cuenta o no importarme. No pude evitar mirar hacia arriba después de unos 10 segundos, y ya no estaba. Si tuviera que adivinar, la mujer tendría unos 55 años. Tenía el pelo corto y rubio grisáceo por lo que pude ver, pero, de nuevo, estaba bastante lejos, así que esto era todo lo que vi de ella a distancia. No vi por dónde se fue, pero fuera cual fuera el camino, yo quería ir en dirección contraria. Seguí caminando en la dirección en la que había estado caminando, y finalmente llegué a otro punto de referencia del sendero, el puente cubierto. Una vez más me detuve aquí para tomar un vídeo escénico y algunas fotos. Bebí un poco de agua y luego miré al final del puente desde el lado por el que acababa de pasar. Vi a esa mujer. Juro que no la vi allí antes de empezar a grabar vídeos y hacer fotos. Tampoco oí a nadie caminando detrás de mí. Una vez más, me miraba fijamente como si estuviera haciendo algo malo. Estaba empezando a molestarme. Empecé a caminar hacia ella y le dije, disculpe, pero ella simplemente se dio la vuelta y empezó a alejarse. En realidad, la velocidad a la que se alejaba para ser una persona de su edad era inquietante. Casi me preocupó la posibilidad de que se tratara de una persona con necesidades especiales que necesitara ayuda, pero no me convencí de ir a perseguirla. Me limité a apoyarme en el borde del puente durante unos minutos antes de decidirme a dar la vuelta. Ya llevaba unos 45 minutos caminando, y tardaría otros 45 en volver al coche. Bajando por el sendero por el que había subido, en la dirección en la que se había ido aquella mujer, me crucé con una mujer más joven que paseaba a su perro. Así que decidí detenerla y preguntarle si había visto pasar a una mujer mayor. Me dijo que no, y simplemente tratando de conversar sobre ello, de hablar con alguien sobre ello, le conté que no dejaba de ver a esa mujer aparecer de la nada y mirarme, para luego marcharse. Se rió y dijo que eso era muy extraño. No quise quitarle mucho tiempo, así que después de que ambas nos riéramos del asunto, continué mi camino. Durante todo el camino de bajada, me volví un poco paranoico pensando que volvería a ver a esa mujer merodeando por el fondo en alguna parte, pero todo estuvo tranquilo durante el descenso. Me crucé con otra persona que me dedicó una sonrisa amistosa y un gesto de asentimiento. Aparte de eso, llegué a mi coche sin que me molestaran. Más tarde ese mismo día, tuve una cita con una chica con la que estaba saliendo.
Fuimos a nuestro bar local favorito a tomar unas cervezas con sabor a calabaza y a ver béisbol. Le conté lo de la mujer del sendero y le hizo gracia porque, sinceramente, sonaba gracioso. Después me fui a casa. Adelantemos hasta esa noche, cuando estaba en la cama. Casi nunca me despierto en mitad de la noche. Normalmente tengo el sueño muy pesado, así que despertarme en mitad de la noche en la oscuridad era inusual. Todavía estaba volviendo en mí cuando oí algo a los pies de mi cama. Levanté la vista y vi la figura de una mujer a los pies de mi cama. Sentí como si se me hubieran salido las tripas del cuerpo. Empecé a gritar tan fuerte que estoy seguro de que mis vecinos podrían haberlo oído, incluso con las ventanas cerradas. Empecé a arrastrarme hacia la cabecera de la cama, intentando distanciarme lo máximo posible de la figura femenina que estaba a los pies de mi cama. Entonces ella simplemente se giró y salió de la habitación. Dejé de gritar, más bien intentando recuperar el aliento y calmar los latidos de mi corazón. Encendí la lámpara y empecé a gritar, ¿quién anda ahí? Escuché, pero solo había un silencio sepulcral. Cogí el cuchillo que tenía en la mesita de noche, al lado de la cama, y salté de la cama. Fui encendiendo todos los interruptores de luz que encontraba a mi paso hasta que todo el apartamento estuvo iluminado. No había nadie. Ni en los armarios, ni detrás del sofá, ni debajo de ninguna cama. Así que llamé a mi padre. No sabía qué más hacer. Necesitaba compartir lo que acababa de pasar con alguien. Mi padre descolgó el teléfono adormilado, tras explicárselo, me dijo que debía de haberlo alucinado mientras aún estaba medio dormido. Dijo que no estaba completamente despierto y que podría haber estado viendo cosas. En el fondo sabía que probablemente tenía razón, pero eso no hacía que la imagen que vi fuera menos real o terrorífica. Y entonces le conté lo de la mujer del parque, y como la figura de mi cama se parecía a ella. Me dijo que, en todo caso, eso probaba aún más su punto de que mi cerebro había evocado una imagen familiar de ese mismo día. De alguna manera, volví a dormirme esa noche con la puerta de mi dormitorio cerrada con llave y la cómoda bloqueándola, por si acaso. No fue hasta 2 días después que me enteré por mi madre de que su hermana había muerto en Alemania. Yo nunca había conocido a mi tía, que estaba prácticamente distanciada de mi madre, ya que llevaba más de 25 años sin salir de Alemania. Mi madre y mi tío volaron a Alemania para asistir al funeral, y no fue hasta que ella regresó a casa y vi la estampa de recuerdo con la cara de mi tía que volví a sentir que se me caían las entrañas al darme cuenta de que era idéntica a la mujer que vi en el sendero ese día y que aluciné a los pies de mi cama. Esta historia conmocionó a toda mi familia, sobre todo porque se lo conté todo a mi padre y la alucinación antes incluso de que nos enteráramos de la muerte de mi tía. Nací católico, pero nunca me consideré muy religioso después de la confirmación. Pero maldita sea, esto realmente me da escalofríos y me hace cuestionar en qué creo exactamente. Mi amigo Carlos y yo siempre nos metíamos en problemas. Éramos amigos desde los 10 años, y a los 21, nos hicimos compañeros de piso. Vivíamos en Brunswick, Georgia, donde crecimos. Un pueblito costero que tenía sus cosas buenas y malas, pero en general, no era un mal lugar para crecer. Pero se volvió aburrido cuando entramos en la veintena. En fin, eso no viene al caso. Mientras vivíamos allí, sabíamos de una casa con un aspecto espeluznante que se diferenciaba del resto de las casas del pueblo, ya que parecía construida en otro siglo. Llevaba mucho tiempo abandonada, y nosotros y nuestros amigos nos inventábamos historias sobre su pasado. Era mediados de octubre y todo el mundo estaba en modo Halloween. Había actividades temáticas por todas partes, casas del terror, laberintos de maíz, cosas así. Se nos ocurrió que sería divertido entrar en esa casa una noche de viernes para explorarla. Así que, al salir del trabajo, cogimos nuestros bates de béisbol, paramos a comprar comida rápida y cervezas por el camino y nos dirigimos a la casa. Aparcamos al final de la calle para no levantar sospechas.
Las casas de por allí no estaban muy juntas, así que cada propiedad era bastante grande, lo que significaba que era menos probable que nos pillaran husmeando. Cada uno cogió un par de cervezas y las metimos en nuestras mochilas. No sé por qué pensamos que íbamos a beber ahí dentro, pero junto con eso, metimos nuestros bates de béisbol a los lados, para que nadie nos viera caminando con ellos en la mano a altas horas de la noche con pinta de estar buscando problemas. Caminamos en silencio por la calle, susurrándonos. Tardamos menos de 5 minutos en llegar a la casa. Estaba muy oscuro en esa parte de la calle porque esa casa, junto con la de enfrente, no tenían las luces encendidas. Tampoco había farolas en la calle. Cualquier luz que pudiera haber tenía que provenir de una de las pocas casas que tenían las luces encendidas. A partir de ahí, usamos las linternas que habíamos traído. El césped delantero tenía un montón de parches de tierra, y los parches de hierba estaban descuidados. Había un montón de maleza por todas partes, o eso parecía. Rodeamos la casa hasta el patio trasero para buscar un punto de entrada, porque hacerlo por delante parecía una estupidez por razones obvias. Sorprendentemente, la puerta trasera ya estaba abierta. El lugar no estaba tapiado ni nada. Las ventanas traseras ni siquiera estaban rotas. Sin embargo, sabíamos que el lugar estaba abandonado, todo el mundo lo sabía. Entramos directamente. Habría sido imposible orientarse dentro si no hubiera sido por nuestras linternas. La casa era más grande que algunas de las vecinas, pero el interior parecía muy estrecho. Como si hubiera muchas habitaciones, pero fueran más pequeñas, lo que daba a la casa una sensación de laberinto. Carlos entró en otra habitación lejos de mí, y en ese momento, me quedé solo. Lo oí decir desde otra habitación: «Oye, todavía hay muebles por todas partes». Yo respondí: «Sí, este lugar debe haber sido abandonado a toda prisa». Todo parecía antiguo, como los muebles de la casa de mi abuela, solo que sin usar desde hacía años. Recorrí un poco más la primera planta y llegué a un pequeño pasillo con unas cuantas puertas. Puertas que daban a dormitorios. Entré en uno de los dormitorios, y era increíblemente estrecho. La cama ocupaba el 80% de la habitación. Revisé algunos de los cajones de la cómoda, pero todos parecían haber sido revisados ya. Lo mismo con el armario. Cualquier cosa que quedara, aparte de esos viejos muebles, parecían trastos. Oí a Carlos decir que subía al piso de arriba. Le contesté que de acuerdo. Hablábamos en un volumen lo suficientemente alto como para que cada uno de nosotros se oyera. Después de echar un vistazo al otro dormitorio de la primera planta, igualmente estrecho, volví al pasillo. Había otras 2 puertas, una que daba a un baño, y luego, al abrir la última puerta, me encontré mirando una larga escalera que conducía a un sótano. Decidí: al carajo, voy a bajar. Empecé a bajar los escalones, cada uno de los cuales crujía bajo mi peso. Llegué a la mitad de la escalera cuando me di cuenta de que había un débil resplandor que venía de ahí abajo. Apagué mi linterna y sí, todavía había un pequeño resplandor que venía de ahí abajo. Debería haberme dado la vuelta y haberme ido en ese momento como cualquier persona normal, pero hago estupideces, como morir primero en una película de terror, probablemente. Continué bajando las escaleras con la linterna apagada y cuando llegué abajo, miré alrededor de la pared que separaba las escaleras del resto del sótano, y vi lo que apenas iluminaba la habitación. Eran 2 velas altas sobre una mesa, pero eso no fue lo primero que noté. Lo que vi primero fue lo que estaba al lado, una especie de mecedora sofá, y se estaba meciendo. Alguien estaba sentado en ella. Estaba de espaldas a la escalera. Todo lo que pude ver fue una mano en uno de los brazos de la silla. Tenía que salir de allí. Empecé a subir las escaleras tan silenciosamente como pude, y cada crujido me hacía encogerme de miedo. Ya estaba a mitad de camino. Miré hacia abajo y aún pude ver el débil resplandor de las velas, así que continué tan silenciosamente como pude. Estaba a punto de llegar arriba, y un escalón crujió especialmente fuerte.
Me detuve un momento, apretando los dientes con fuerza. Subí los últimos escalones y llegué arriba. Me volví para cerrar la puerta, pero me di cuenta de que ahora estaba completamente oscuro ahí abajo. La idea de que hubieran apagado las velas me recorrió la espalda. Cerré la puerta en silencio y luego fui de puntillas por ese laberíntico y estrecho caserón hasta que encontré la escalera que subía al piso de arriba. Me paré al pie de la escalera y llamé en voz baja a Carlos. No respondía. Suspiré y empecé a subir las escaleras en silencio, repitiendo el nombre de Carlos. Seguía sin responder. Tuve que subir hasta arriba de las escaleras, repitiendo su nombre, y seguía sin responder. Así que le dije, si estás tratando de asustarme, deja de bromear. Hay alguien en el sótano, tenemos que salir de aquí. Eso llamó su atención porque salió de una habitación oscura y me preguntó si hablaba en serio. Le dije que se lo explicaría fuera, pero que no bromeaba. Me siguió escaleras abajo. Yo ya no me esforzaba tanto por ser silencioso, porque solo quería salir de aquella casa. Nos dirigíamos a la puerta trasera por la que habíamos entrado, pero al pasar por el pasillo de la puerta del sótano, ambos vimos la silueta de un hombre de pie frente a la puerta. Se acabó el tiempo de andar a hurtadillas. No dejé de repetir, vámonos, mientras salíamos corriendo y corríamos hacia mi coche. Llegamos al coche en unos 30 segundos. Yo ya estaba sin aliento cuando llegamos. Saqué el coche de aquella calle marcha atrás y empecé a conducir hacia casa. En el viaje en coche fue cuando le expliqué en detalle lo que había visto. Carlos se limitaba a decir, no puede ser, a todo lo que yo decía. Estaba tan incrédulo como yo. Así que, aunque no creo que nadie viviera legalmente en esa casa, sí creo que alguien estaba viviendo de ocupa ahí abajo, en ese sótano. ¿Quién sabe quién era? Sinceramente, ¿a quién le importa? Yo no volví a acercarme a esa calle.